Empezamos una nueva mentoría hortelana. Hoy me acompaña Carolina. ¿Desde dónde me hablas, Carolina? Desde Andorra. Desde Andorra, aquí al lado. Cuéntame, ¿qué tipo de huerto tienes? Pues bueno, acabo de iniciarlo, entonces parto de nivel cero. No sé nada de huerto, es la primera vez que tengo y lo que hemos hecho es en un, bueno, no se aprecia muy bien, pero aquí detrás es un balcón que hay, una especie de terraza pequeñita y hemos puesto unas macetas y bueno, compramos un poco sin saber, hemos comprado tomates cherry, la plantita, creo que se llama plantel, la Sí. plantita de tomates cherry, de lechuga roma, de pepino y de lechuga trocadero. Deben llevar como 5 días, más o menos, y parece que más o menos todas van bien, excepto los pepinos, que se empezó como a hacer finito el tallo. O sea, quedaba la hojita bonita, el principio del tallo bonito, pero en medio el tallo es como si alguien lo hubiese apretado, se quedó finito, finito y han caído los tres. Pero los tomates cherry parece que están contentos, van como poniéndose bonitos. Entonces, claro, tengo todas las dudas de alguien completamente novato, porque no lo he hecho nunca, lo riego cuando me parece, no sé si tengo que echar algún tipo de abono a la tierra es la que nos dieron en el sitio donde lo compramos, que tampoco sé si es la más adecuada. Y bueno, aparte de todo esto, el clima en Andorra, dentro de que es primavera, quizá es un poco demasiado frío todavía. Entonces, bueno, era un poco que me dieras un poco consejos para, pues eso, para partir desde cero a ver qué conseguimos ahora. Vale. Lo primero cuando empiezas un huerto que tienes que hacer es fijarte en la luz, porque yo creo que es el punto principal que nosotros no podemos controlar, porque el riego, el tipo de suelo, todo esto lo podemos trabajar, pero la luz es la que hay. Vale, Entonces podemos dividir el sitio a donde vamos a plantar nuestros cultivos según la luz que recibe este sitio. Si este punto en concreto recibe por lo menos 8 horas de luz directa, de sol directo al día, es considerado pleno sol. Si recibe alrededor de 4 horas de luz directa, es semisombra. Y si no recibe luz directa, pero es un sitio bastante luminoso, entonces es un sitio de sombra. vale. El local a donde has puesto tus jardineras, ¿cuántas horas al día recibe de luz? Bueno, como es una terraza exterior todo el día. Tienen, de hecho, a partir de te diría, de las 10:30 de la mañana a las 11 ya le empieza a tocar el sol directamente y hasta, bueno, ahora por ejemplo que son las 6 le sigue dando pues hasta que se vaya, o sea, O sea, todo el día. entonces tenemos por lo menos 8 horas de sol Sí, directo. sí, sí, sí. Genial. Eso te va a permitir cultivar gran parte de los cultivos de verano que necesitan estar a pleno sol, como por ejemplo el tomate, los pimientos, el pepino que tú has puesto y al final ha muerto, entre otras cosas. Lo Vale. segundo que tenemos que fijarnos es en el espacio a donde vamos a poner nuestros cultivos. En tu caso son macetas, entonces es más fácil porque puedes decidir si poner en una maceta más grande o una maceta más pequeña. ¿Cuánto espacio va a necesitar las plantas? Depende de las plantas. En el caso de los tomates, nosotros recomendamos más o menos unos 10 litros de sustrato para cada planta. Obviamente, si pones el tomate en una macetita más pequeña, no quiere decir que el tomate no te vaya a crecer, seguramente crezca, pero se queda un tomate más pequeño y de menor cantidad de frutos. Fíjate que los bonsáis son árboles que crecen en macetitas muy pequeñas. Pues si pones el tomate en una maceta muy pequeña, va a pasar lo mismo, que no te va a dar una cosecha muy abundante. Así que con unos 10 litros por planta te saldría bien. Algo parecido va a necesitar también el pepino. Lo que pasa es que el pepino se recomienda poner alguna malla para que vaya trepando en vez de dejar que se esparza por el suelo. Vale. Porque los antiguos agricultores dicen que si pisas la hoja del pepino en algún momento, el pepino amarga, porque produce una sustancia que es para protegerse de algún bicho que decida comer el fruto. Entonces es preferible tener el pepino trepando como si fuera una trepadera en vez de dejarlo esparcido por el suelo. Para la calabaza vas a necesitar un poco más de sustrato, sobre todo si es una variedad de calabaza grande. Si son calabazas que dan frutos pequeñitos, quizás no haga falta
una maceta tan grande, pero si es una calabaza que dé unos frutos así más generosos, va a necesitar más tierra. En el caso del calabacín, parecido también, unos 10 o 20 litros por planta. Lo que pasa es que el calabacín, como la planta saca unas hojas con unos muy abiertas, va a necesitar espacio alrededor la maceta, no tanto el sustrato, pero espacio para que las hojas se abran bien. Vale. El pimiento crece en menos espacio de 10 litros. Quedará obviamente una plantita más pequeña, pero te crecerá bien en una maceta más pequeña. Sobre todo si son variedades de pimientos más chiquititas, como por ejemplo estas malaguetas que son del tamaño de un dedo, las guindillas, estas crecerán en macetitas más pequeñas. Si quieres por ejemplo un pimiento más grande o un pimiento de piquillo, por ejemplo, necesitarás una maceta un poco más grande. La berenjena va a necesitar más espacio, unos 20 litros. La berenjena de hecho tiene unas raíces bastante generosas y en estas macetas puede ir combinando cultivos más pequeños, como por ejemplo las lechugas necesitan poquísimo espacio para crecer. Y además en verano, si están a pleno sol, es muy fácil que las lechugas suban a flor muy rápido. Entonces, en verano puedes poner las lechugas en semisombra sin ningún problema. Y en primavera y otoño, que hace más fresquito en Andorra, puedes ponerlas a pleno sol para que crezcan más rápido. Entonces, por ejemplo, si decides poner una maceta de unos 10 litros para poner un tomate, alrededor del tomate puedes poner una lechuga, puedes poner una cebolla, puedes poner una albahaca para poder ayudar a proteger el tomate de plagas. Puedes ir combinando varias plantas en la misma maceta para poder optimizar el espacio y para poder beneficiar las plantas una con la otra. La albahaca le va a ayudar al tomate, la cebolla va a ayudar a la lechuga y no se van a estorbar entre ellas. ¿Cuál es el punto principal que vas a tener que tener en cuenta cultivando en macetas? Lo primero, que el sustrato se va a secar más rápidamente que si estuviera en el suelo. Entonces tendrás que estar pendiente de regarlo con mayor frecuencia de lo que harías si tuvieras un huerto en el suelo. Lo segundo, cada vez que se riega el sustrato, cada vez que se riega una planta, el agua del riego lava este sustrato. Entonces los nutrientes se van a ir con el agua porque los nutrientes son solubles en agua. Esto quiere decir que vas a tener que abonar esta maceta periódicamente, sobre todo si son plantas que requieren muchos nutrientes, como por ejemplo el tomate. Si dejas el sustrato que se seque mucho, la planta puede sufrir con falta de nutrientes. A veces no es que el suelo esté pobre de nutrientes, puede ser que el suelo esté seco y si el suelo está seco, las raíces no consiguen absorber estos nutrientes y acaban debilitándose. A la hora de regar, ¿cómo vas a saber con qué frecuencia debes regar? Lo ideal es que regues, cuando regues una maceta, mojes hasta que empiece a gotear por debajo, porque así vas a estar segura de que se ha mojado todo el sustrato y no vas a volver a regarla hasta que veas que el sustrato empieza a secarse. ¿Cómo vas a saber si el sustrato se está secando? Metes el dedo, lo remueves un poco y verás si por dentro está húmedo o no. Dime. Vale, pues claro, nosotros lo que hicimos es en la barandilla del balcón compramos estas típicas macetas. Estas jardineras, sí. Exacto, deben tener un palmo de alto como mucho. Y sí que es verdad que vienen con el platito de abajo incorporado, entonces yo debo regar hasta que desde el plato caiga agua. Exacto, exacto, Vale. porque así te aseguras de que moja el sustrato entero. Pero después de que veas que ya hay agua en el sustrato, es muy importante de que no haya agua en este sustrato el 100% del tiempo. Porque tampoco queremos que el sustrato esté siempre empapado, que se vuelva un pantano, porque esto puede ahogar las raíces y las raíces se pueden pudrir. Entonces, cuando ves que el plato ya tiene agua, lo ideal es que quites este agua del plato, o si ves que con el clima que tienes en Andorra, en un día se seca este agua, no hay problema, mejor. Lo que no queremos es que todos los días, durante todo el tiempo, siempre haya agua ahí. Esto es lo que va a dejar el sustrato empapado y puede ahogar las raíces, ¿vale? En estas jardineras que tú has puesto, que son más o menos del tamaño que tengo la mía aquí en el balcón, puedes cultivar fácil, cebollas, puedes cultivar varios tipos de hojas, lechugas, puedes cultivar rúcula, puedes cultivar
incluso pimientos de variedades pequeñas te pueden crecer ahí, fresas te pueden crecer ahí genial, y además las fresas te van a aguantar el invierno de Andorra sin ningún problema, aunque se queden ahí un poco moribundas cuando nieva, a la fresa le gusta el frío y cuando llegue la primavera va a revivir. Para los tomates, estas jardineras se van a quedar pequeñas. Además, es muy probable que el tomate empiece a caerse con el peso de los frutos, por lo que lo ideal sería que tuvieras en el suelo una maceta un poco más grande para el tomate y pusieras un tutor para que vayas atando el tomate a medida que vaya creciendo. Vale. No sé si así se aprecia un poquito. Son igualitas a las que tengo yo, del mismo tamaño. Sí, vale, pues luego sí que tengo, ves ahí en el fondo, hay algunas un poco más grandes o más profundas para otro tipo, pero no quería comprar más, porque estas las hemos comprado, las que están en la granilla hace un poquito. Bueno, encontré tu página, de hecho, me animé a empezar, hasta que me dijeras un poco de eso, ¿no? Pues, ¿cuál es el mejor tipo? Porque digo, bueno, estas las compro ya, porque si luego no sirven para cultivar, ponte flores, ya compraré de las otras si hacen falta, pero vi unas cuadradas como de, no sé, por lo menos 40 o 50 centímetros de alto y como también 30 o 40 de ancho, que creo que son bastante más generosas. Dices, ¿no? Los tomates y esto es mejor aquí, no en estas más pequeñas, ¿no? Cuando tengas dudas del tamaño de la maceta, porque siempre hablamos en litros, tú piensa, las bolsas de tierra estas grandes suelen ser de 20 litros, más o menos. Si consigues llenar la maceta con una bolsa de tierra de estas, sabes que la maceta tiene 20 litros y te caben ahí 2 tomates. Claro, si vas a poner una variedad de tomate que te da unos tomates grandes, porque hay unas variedades que te da tomate de hasta 1 kilo, entonces mejor una planta solo. Pero si vas a poner tomates cherries o tomates pera, que son tomates más chiquititos, puedes poner 2 plantas. Sí, los cherry, que parece que a los niños les gustan mal y en el momento los que compramos son cherry. Pero es verdad que en una de estas puse, lo que me dijo la chica de la tienda, puse 3 tomatitos cherry separados. Quizás es demasiado, ¿no? Puede que salgan, porque al final son cherries, pero es lo dicho, igual la planta se queda más pequeña y tendrás que abonar con mayor frecuencia y no te va a ser un cherry gigante y ultra productivo porque son 3 plantas en la misma maceta. Yo la dejaría de momento, las 3, porque a medida que va pasando el tiempo siempre puede darse el caso de que alguna de las plantas se mueran. Siempre es preferible plantar más plantas de lo necesario y luego poder quitar algunas si ves que quedan muy apretadas, en vez de poner pocas plantas y luego quedarse con el espacio desaprovechado. ¿Vale? En esas jardineras que tienes ahí en el bordillo también puedes poner aromáticas y flores son importantes también. Sobre todo yo te aconsejaría poner capuchina, porque la capuchina sirve como imán de varias plagas, entonces dejarán tus cultivos un poco en paz. Tajetes, el tajete si lo puedes poner en la misma maceta del tomate te ayudará a alejar los nematodos, que son unos bichos que hay bajo tierra y que se comen las raíces de las plantas. Y pondría también caléndula. La caléndula te va a servir para atraer polinizadores para tus plantas. Ella sirve también de imán para algunas plagas y la caléndula es muy resistente al frío. Entonces, cuando empiece a hacer frío ahí, tú la podas, puedes hacer una poda drástica y dejar ahí la planta chiquitita, que ella volverá a rebrotar sin ningún problema. Incluso yo en Palencia, que tenía ahí en primavera 0 grados fácil, las caléndulas florecían, incluso con el frío de Palencia, que es un frío bastante duro. Entonces te va a aguantar ahí muy bien la caléndula en Andorra. De hecho, tengo una de hace como 3 años que compramos una menta pequeñita, la planté a una maceta más grande y lleva 3 años que cada año se muere y cada año sin hacer absolutamente nada vuelve a salir y se pone preciosa. Ahora mismo está gigante. Y bueno, ya sé que se muere y vuelve a salir y sin no hay que hacerle nada. Ella va reviviendo cada año. Es fantástico. Sí, sí, la menta y todas las plantas de la familia de la menta hacen lo mismo. La hierbabuena, la melisa. Yo lo que hacía con estas en Palencia, cuando llegaba el frío y se quedaban los palitos ahí todos secos, los cortaba los palitos al ras y sabía que cuando llegara la primavera rebrotaba entera. La tienes en una maceta sola, ¿no?
Sí, esta está en una maceta de estas cuadradas más grandes Vale. y brota sola cada año. Es porque es una planta muy invasiva, entonces si intentas poner otra planta en la misma maceta, es muy probable que la menta mate la otra planta. Vale, ok. Estas macetas grandes, cuando llegue otoño y tengas que quitar el cultivo de verano, puedes poner cultivos de invierno más grandes, como por ejemplo en una maceta grande donde tengas un tomate, te cabe, por ejemplo, una coliflor o un brócoli, que son plantas que también requieren cierto espacio. Puedes poner también kale. El kale además es muy cómodo porque vas cosechando las hojas y la planta te seguirá creciendo durante meses hasta que llegue el calor en verano y empieza a florecer, pero hasta entonces has tenido ahí igual 6 meses de cosecha, dependiendo del momento en el que hayas puesto la planta, y son muy resistentes al frío, a la nieve, a las heladas. Vale. En esas Luego también, macetitas pequeñas también podrás cultivar varias hojas de invierno cuando pasa el verano. Puedes poner pak choi, puedes poner rúcula, que es resistente al frío también. Puedes poner de estas verduras chinas que hay muchas ahora de moda, que crecen fácil en esa jardinera. vale. Luego he leído también que es mejor regar de noche, da igual el momento de cuando riegas. Es preferible regar a primera hora de la mañana y a última hora del día cuando no haya sol fuerte. Piensa en la naturaleza, cuando va a llover, antes de que empiece a caer el agua, se nubla, ya no hay sol, la temperatura baja un poco. Entonces, tú en tu jardín, en tu huerto, tienes que intentar un poco imitar la naturaleza. Si está haciendo un sol fuerte de las 2 de la tarde y llegas a mojar las plantas con el agua fría, la planta pues sufre un poco más. Parte de este agua que has echado se va a evaporar muy rápido antes que la planta pueda absorber. Hay algunas plantas que pueden sufrir quemaduras en las hojas con las gotitas que se quedan, hacen un efecto lupa con el sol y puede quemar. No todas las hojas pasa, pero puede pasar. Calor y humedad pueden atraer hongos, entonces si mojas las plantas en pleno calor es mucho más fácil que la planta pille algún hongo. Así que por varias razones se recomienda regar siempre a última hora del día, porque así la planta puede absorber mejor el agua y sufre menos impacto. O si lo prefieres, a primera hora de la mañana también. Lo importante es que no lo hagas bajo el sol fuerte. Vale. Y en cuanto a los nutrientes, como me dices que en una maceta se lava la tierra cuando la riegas, ¿con qué frecuencia debería abonar? Lo primero vas a hacer un abono más de profundidad cada vez que siembres algo nuevo. Entonces, siempre que vayas a poner un cultivo nuevo, es interesante que pongas una tierra que esté bien abonada. Yo siempre recomiendo el humus de lombriz porque para mí es el mejor abono que hay y no hay riesgo de sobredosis. Pero si tienes otro tipo de abono por ahí, también puedes usar cualquier otro tipo del que tengas. Lo único que tienes que respetar la dosis que esté en el paquete para no pasarte con la cantidad, porque un exceso de abono puede matar a la planta y puede atraer plagas también. Pero con el humus de lombriz puedes poner un 100% de humus de lombriz que no pasa nada. ¿Y el abono que venden comercial para las flores o las plantas ornamentales, es seguro ponerlo en plantas que luego tú vas a consumir? El abono líquido. Sí, el abono líquido Sí, típico. No sé el clásico NPK. Sí. Sí, no sé si se puede decir la marca, pero vamos, el típico que es un bote de líquido. Sí, sí, sí. Se puede usar. Estas, al final, las plantas van a necesitar una serie de nutrientes, pero hay 3 grandes nutrientes que necesitan, que es nitrógeno, potasio y fósforo. De ahí los abonos NPK, que son los que tienen la concentración de estos 3 nutrientes. Y luego hay otros micronutrientes que la planta también necesita, pero en menor cantidad. El humus de lombriz y otros abonos de origen animal, ellos, y el compost también, ellos suelen incluir casi todos los nutrientes que las plantas necesitan. El humus de lombriz incluye todos, es completo. Mientras que estos abonos líquidos que compras en tiendas incluyen los 3 principales, que es nitrógeno, potasio y fósforo. Entonces, ellos te sirven para poder abonar las plantas más en una situación de emergencia. Por ejemplo, imagínate que ves que tu tomate está débil, las hojas están amarillentas, crees que están faltando nutrientes porque a lo mejor han pasado 3 o 4 días de lluvias seguidas y ha lavado demasiado el sustrato. En este caso, es preferible aplicar un abono líquido porque así las plantas lo van a absorber mucho más rápido y se van a recuperar más rápido. Y en paralelo, usar algún abono sólido.
porque los abonos sólidos son de liberación lenta. Entonces la planta lo va a ir absorbiendo poco a poco a lo largo de varias semanas. De ahí que es interesante hacer un aporte de abonos cuando vaya a plantar la planta al principio y luego, dependiendo de la planta, ir haciendo abonos periódicos a lo largo de la temporada. Por ejemplo, la cebolla no necesita muchos nutrientes, entonces no vas a tener que estar abonando a lo largo de la temporada, pero el tomate sí, el pepino también, la calabaza también. Entonces, esto sí, vas a tener que hacer aportes extras de abono a lo largo de la temporada, sobre todo desde que la planta empiece a florecer hasta que se están madurando los frutos, que es cuando más nutrientes consumes. Mientras no hayan flores, no hay que preocuparse demasiado porque ya has hecho un abono, has echado el abono inicial cuando lo has plantado. Y después de que los frutos ya han madurado, tampoco hay que seguir abonando porque ya le queda poco a la planta para terminar su ciclo y que la quites. Vale, y el abono este de humus de lombriz, entonces es sólido. Es que creo que no lo he visto nunca. Hay de los dos. Hay sólido y hay líquido. Mira, yo tengo uno líquido aquí. Ese, por ejemplo, es humus de lombriz líquido que encuentras en cualquier lado. Y básicamente es un líquido negro, ¿ves? Que se diluye en agua. Pero también encuentras humus de lombriz sólido para comprar. Y si quieres en algún momento tener una vermicompostera en tu casa, puedes producir tu propio vermicompost con los restos vegetales que saques del huerto y de la cocina. Vale, solo restos vegetales. A la hora, o sea, cuando lo que yo gasto para cocinar no vale cualquier cosa, solo restos vegetales. Lo que hayas cocinado no se puede añadir a las lombrices porque normalmente tienes sal, has echado especias, has echado aceite. Entonces esto ya no es bueno para las lombrices. Pero todo lo que sea vegetal, incluso el cartón, cuando se acaba el rollo de papel higiénico, este cartón se puede echar a las lombrices, periódico viejo se puede echar a las lombrices. No se debe echar ningún papel que tenga pintura. Por ejemplo, este de aquí que ha sido colorido no es ideal para las lombrices porque estas pinturas suelen tener químicos, pero estos cartones que no tienen pintura se puede echar también. Vale, pero me estás diciendo echarlo a las lombrices, no a la tierra. A las lombrices, en el caso de que decidas hacer tu propio vermicompost. No, vale, yo entendía, creía que el compost era simplemente un montón de materia orgánica que se iba pudriendo. Hay dos tipos. Hay el compost, que es lo que dices, es materia orgánica que se va descomponiendo. Y luego hay el vermicompost, que es uno que se hace solo con lombrices. Entonces, el compost puedes echar mayor variedad de restos vegetales porque no solo trabajan las lombrices, sino que trabajan un montón de microorganismos en descomponer esto. Pero si decides hacer vermicompost en tu casa y tienes una vermicompostera con lombrices rojas, entonces sí que tienes que limitar un poco más los alimentos que vas a echar porque las lombrices lo van a comer todos ellos. Por ejemplo, cítricos no les gusta porque es muy ácido. Entonces, no puedes echar piel de naranja para las lombrices, pero en una pila de compost sí puedes hacerlo. Y bueno, partiendo de que de momento como no sé mucho, haría compost sin las lombrices, o sea, cualquier desecho orgánico que no tenga ningún químico o alimentación natural, es simplemente irlo guardando en una caja y que se vaya descomponiendo. Hay una técnica un poco mejor para hacerlo, que de hecho yo la estoy probando aquí en mi balcón y me está funcionando bien. Si solo dejas los restos en una caja, llegará un momento que esto empezará a pudrirse, van a juntarse mosquitas, huele mal, entonces no es lo ideal. Lo que estoy probando a hacer y que me está funcionando, que funciona para espacios muy reducidos, obviamente no composta tan bien como compostaría si tuvieras una pila en el campo en contacto con el suelo, con todos los microorganismos, pero es una opción para personas que viven en piso, que es, tú vas juntando estos restos vegetales en la cocina en un bote. Solo restos vegetales y algún cartón crudo, papel así con pintura no, pero por ejemplo el rollo del papel higiénico, la caja del cartón de huevo no suele tener pintura, esto también te sirve. Entonces, cuando tengas ya una buena cantidad de estos restos, pones en una licuadora con un poco de agua y tritura hasta hacer una papilla. Luego, coges una maceta que no estés usando, vas a poner una capa de tierra, una capa de esta papilla, una capa de tierra, una capa de esta papilla y terminas con una capa de tierra.
Esto lo vas a echar un poco de agua, es importante que siempre esté húmedo, que no esté empapado, pero que siempre esté húmedo. Lo tapas, ¿sabes estos gorros que se usan en la alimentación para que no se caiga el pelo en la comida? Puedes poner un gorro de este arriba de la maceta para que no vengan mosquitas. Y en la parte de abajo pones un platito para recoger cualquier líquido que vaya escurriendo de esta macetita con estos restos vegetales. Y esto lo vas a dejar en un rincón de sombra. Es importante que no esté al sol porque si no se va a secar muy rápido. Y una vez a la semana tú compruebas que la mezcla siga húmeda, que no se haya secado todo. Si ves que está muy seco, mojas un poco por arriba para que siempre esté húmedo y espera pasar un mes. Después de un mes, sacas toda esta mezcla de la maceta y al mezclar, al remover toda esta mezcla, verás que todos los restos vegetales que estaban ahí ya se han descompuesto. Y esto lo podrás mezclar en el sustrato de alguna maceta sin ningún problema. Obviamente no es un compost como el que se hace en el campo, pero es útil también para aportar materia orgánica a las macetas. Y esto lo puedes hacer, o sea, lo tienes que hacer de una sola vez, me explico, en la maceta tú pones la tierra, esta papilla, la tierra, esta papilla, o puedes, por ejemplo, pones la tierra y con la basura que has creado hoy pones una capa de esa papilla de hoy, una capa de tierra, mañana otra capa de... Podrías hacer de forma escalonada, como dices. El problema es que tendrías que estar siempre removiendo esta mezcla porque la papilla que has echado en la semana anterior va a estar ya más descompuesta de la que estás echando ahora. Entonces, si haces esta mezcla toda de una vez, tú solo vas a tener que montarla una vez y luego esperar un mes, en vez de estar haciendo cada semana. Yo lo que hice en mi balcón fue usar macetas pequeñas que no las estaba usando, entonces dejaba juntar el resto de una semana, sobre todo con cosas que a las lombrices no les gusta, como por ejemplo la cebolla o el ajo, porque yo tengo una vermicompostera que también, entonces lo que le gusta a la lombriz, se lo doy a la lombriz. Y así puedo hacer una vez a la semana una macetita de esta, pequeña, y al cabo de un mes la quito, la remuevo y verás que poco a poco esta tierra se va volviendo como más oscura justamente por la materia orgánica. Y esto lo podrás luego mezclar con más sustrato, con otros abonos y usar en tus jardineras. Y cuando lo usas, ¿lo pones encima de la tierra de la maceta o tienes que excavar? Lo mezclo todo. Entonces, lo ideal es que cuando vayas a usar este compost que has hecho en tu balcón, lo mezcles con otro tipo de sustrato. Porque así el sustrato con el que estás mezclando va a tener otros microorganismos de cualquier materia vegetal que quede en este compost que has hecho en tu balcón, se va a mezclar con estos microorganismos y van a seguir descomponiéndose. Entonces, esto es bueno mezclar con el sustrato cuando vayas a preparar una maceta nueva. Entonces, echas este compost que has hecho en casa junto con el sustrato nuevo, lo mezclas todo, aprovecha para echar algún humus de lombriz o algún otro tipo de abono que hayas comprado y así tienes una mezcla buena para poder sembrar. Vale, y para hacer el vermicompost, ¿es muy complicado tener una granja de lombrices? No, es súper sencillo. Lo ideal es que compres una vermicompostera o hagas una vermicompostera para empezar. Es muy sencillo hacerla. Si pones en YouTube cómo hacer una vermicompostera con cajas de plástico, hay cientos de vídeos en YouTube de varios modelos distintos y puedes elegir el que más te guste. Y luego comprar la primera familia de lombrices rojas. Esta familia de lombrices rojas, si la tienes bien alimentada y bien cuidada, te va a durar años. No vas a tener que volver a comprar porque ellas mismas van reproduciéndose dentro de la caja y van controlando su población ahí. Y una lombriz, si bien alimentada, te puede vivir más de 10 años. Y si, por ejemplo, se reproducen mucho y falta espacio dentro de la caja y no hay alimento, son listas y se matan entre ellas para que haya una población siempre controlada. Lo único que hay, como hace frío y baja de 0 grados, lo ideal es que la tuvieras en un sitio protegida. Por ejemplo, ahí en Palencia, que bajaba de 0 grados, yo la tenía en el garaje. Entonces, dentro del garaje no hacía tanto frío y tampoco hacía tanto calor en verano. Estaba a una temperatura así más o menos constante. No van a necesitar luz, no la tienes que tener en un sitio con sol. Entonces, puedes buscar un rinconcito de tu casa, por ejemplo, debajo de la pila del baño en un hueco que tengas vacío, porque la mía, por ejemplo, es del tamaño de una mesita de noche, es algo muy pequeño, no ocupa demasiado espacio y si la haces la tuya propia,
puedes incluso hacerla con una caja de un tamaño que te encaje bien. Cuando ya tienes la vermicompostera y tienes la familia de lombrices, lo primero que haces es hacer una cama para las lombrices, que la puedes hacer con fibra de coco, la puedes hacer con un poco de sustrato, la puedes hacer con periódicos troceados o con cartón troceado mojado. Vas a poner tu familia de lombrices. Cuando compras una familia de lombrices suele venir con alimento suficiente para unos 15 días y vas a empezar a echar restos vegetales en tu vermicompostera. Estos restos vegetales, lo ideal es que estén bien troceados porque las lombrices no tienen dientes, entonces ellas van a empezar a comer estos restos a medida que se van pudriendo. Hay algunos restos que se pudren más rápido que otros y que las lombrices van a querer comer primero. Por ejemplo, la sandía suelen comer muy rápido porque la sandía en poco tiempo ya es papilla pura, pero la piel de patata, que tarda mucho en deshacerse, puede pasar más tiempo ahí en la vermicompostera hasta que las lombrices vayan comiendo. En unos 3 meses más o menos, ellas ya habrán comido y recomido todos los restos vegetales que hay dentro y lo único que va a sobrar es una especie de tierra negra, que no huele a nada, huele como a tierra mojada, a bosque. Si huele mal, es mala señal, porque es señal de que algo se está pudriendo ahí dentro. Tu vermicompostera no debería oler a absolutamente nada. Y cuando ya esté esta mezcla negra, que es como una tierra, puedes empezar a cosechar esta tierra negra, que esto es tu compost, tu humus de lombriz, tu vermicompost. Vale, pero entonces, ¿tú le echas los restos vegetales que te sobran de la cocina cada día? No, yo los suelo ir acumulando en un plato en la cocina, en un tupper con una tapa. Todos los restos que vaya sobrando, por ejemplo, hice una ensalada, las hojas feas o el culo de la lechuga que no lo comes, esto yo lo trituro y lo voy echando al bote. Hice un batido de plátano, la piel del plátano, yo la pico con una tijera y la echo al bote. He decidido hacer un puré de patata, la piel de la patata, la pico con una tijera y la echo al bote. Una vez a la semana, toda esta mezcla del bote, que ya va a estar ahí semi pudrida dentro del bote, es cuando lo echo a las lombrices. Volviendo, te estaba comentando que las lombrices, cuanto menos les moleste, mejor, porque las lombrices no oyen, pero sienten la vibración. Entonces, si estás todos los días abriendo la vermicompostera y entrando luz y moviéndola, las lombrices como que se estresan y comen menos, porque van a esconderse con miedo de que sea algún bicho lo que les va a atacar. Por eso yo lo que hago es alimentarlas una vez a la semana. Y si esta semana no hay suficientes restos vegetales en el bote, yo espero 10 días para poder alimentarlas. Vale. Y intento no abrir la vermicompostera en el momento de más luz del día. Normalmente dejo para alimentar la última hora del día, cuando ya no hay tanto sol, para que ellas no se molesten mucho. Un libro que puedes buscar, este de aquí, del Mariano Bueno, Elabora tu propio lombricompost. Este libro es bastante bueno para poder entender el comportamiento de las lombrices y aprender a hacer. Mira, mi vermicompostera es parecida con esta. Tiene 3 cajones y en la parte de abajo tiene un recipiente que recoge todo el líquido que va escurriendo, que también lo puedes usar para poder abonar. De hecho, el humus de lombriz líquido es lo que sobra del trabajo de las lombrices. Vale, entonces cuando tú recoges el abono que ya está listo, claro, como no lo he hecho nunca, no me lo imagino muy bien. ¿Tienes que separar las lombrices de la tierra? Ellos mismos se separan. Como tiene 3 cajones, la vermicompostera, cuando uno de los cajones ya está lleno de materia vegetal y las lombrices están trabajando, tú lo que vas a hacer es empezar a llenar el otro cajón. Hay agujeros entre estos cajones, entonces cuando las lombrices terminen de comer todo lo que había en este cajón, ellas van a subir por el agujero al siguiente cajón. Entonces lo que vas a hacer es dejar que ellas, no vas a volver a añadir comida en este de aquí. Cuando veas que ellas ya han abandonado este cajón y ya se han ido todas al otro, espera que pase unas semanas para que este humus de lombriz que está en este cajón se vaya secando, porque al principio va a estar una mezcla como muy húmeda. Y cuando las lombrices dejen de trabajar ahí, esto poco a poco se va a ir secando. Cuando abres este cajón y lo remuevas un poco y veas que ya no quedan apenas lombrices, a lo mejor queda una u otra ahí perdida y la puedes sacar y pasar al otro cajón, entonces puedes empezar a usarlo.
Pueden, dependiendo de lo que hayas echado, que te encuentres todavía algún resto entero, alguna semilla que no sea, que la lombriz no ha comido porque no se ha descompuesto. Hay algunas personas que suelen tamizar este humus de lombriz para quedarse solo con lo más puro de él y quitar todos los tropezones. Otras personas usan todo mezclado. Ahí irá a tu gusto, pero las lombrices se irán moviendo de un cajón al otro cuando vean que ya no les queda más comida. Entonces es sencillo. Por eso lo ideal es cosechar estos cajones cada 3, 4 meses, depende de lo que te cueste llenar un cajón de estos y depende de lo que le cueste a las lombrices cambiarse de un cajón al otro. Ten en cuenta que cuando hace mucho frío, las lombrices van a trabajar más lentamente, entonces les va a costar más tiempo hacer el humus de lombriz en invierno. Mientras que en verano ellas van a estar ahí muy activas y el humus se va a hacer mucho más rápido. Entonces en verano tienes que estar pendiente de alimentarlas con mayor frecuencia. Y en invierno no hace falta alimentarlas tanto porque ellas van a estar ahí un poco adormiladas, ¿vale? Pero vamos, que es como si fuera una papelera viva, porque todos los restos vegetales de la cocina empiezas a echar a las lombrices y verás que tu basura en la cocina va a disminuir bastante y además te va a dar el mejor abono del mundo, que es el humus de lombriz. Vale. Entonces estaba pensando mientras me explicabas cuál sería un buen sitio en mi casa para ponerlo y claro, mi primer pensamiento es como gusanos, bichos, no muy cerca, ¿no? Entonces he pensado, bueno, en el lavadero donde está la lavadora, el tendedero, pero claro, quizá las vibraciones de la lavadora no le gustan mucho. Ah, no. Por ejemplo, al lado de una nevera tampoco es un buen sitio porque el motor de la nevera con la vibración les va a molestar, las lombrices terminarán estresadas. Lo ideal sí es por ejemplo, si tuvieras un balcón cerrado, las mías ahora mismo aquí en Logroño, las tengo porque tengo 2 balcones en mi piso, uno que da hacia la calle y un balcón interior. Las tengo en el balcón interior, a donde es solo donde la gente suele tender la ropa, casi no les da el sol, a lo mejor 1 hora de sol al día, y en invierno está más protegido, entonces ahí están a gusto. En tu casa, si, por ejemplo, en un garaje, si tienes un garaje donde puedas poner alguna cosa, un trastero, por ejemplo, podrían ser una opción para tener las lombrices ahí. Y si no, puedes buscar, no sé, un baño, un rincón en el baño donde no moleste mucho, porque no es algo que vaya a oler. Y si tienes cuidado a la hora de añadir los alimentos, no debería salirte ni mosquitas. Dependiendo de los alimentos que eches, si no los cubres bien, puede que te salgan algunas mosquitas, pero si tienes el cuidado de qué echar y de estar siempre cubierto, no te van a salir ni mosquitas. Hay algunas personas que tienen vermicomposteras hechas en casa, más chiquititas, porque esta de aquí, que es como la mía, es como una mesita de noche, es un poco más grande. Pero hay algunos vídeos en internet donde te enseñan a hacer unas vermicomposteras que son más chiquititas y que lo suelen tener incluso en la pila de la cocina, en la encimera de la cocina, que es como una cajita así pequeña. Entonces, esta podría ser una opción para ti y tendrías que comprar una familia de lombrices más pequeña. Vale. Entonces sería un poco buscar a dónde te podría encajar que no tenga ningún motor así cerca para que las vibraciones no les molesten y que tenga un tamaño suficiente para procesar los vegetales que tú y tu familia pues tengan ahí en vuestra cocina, del jardín. Claro, porque dices que en el exterior no, ¿no? Es que ahí en Andorra hace mucho frío en invierno, entonces cuando empiece a bajar de 0 grados las tendría que poner dentro, porque si no se van a congelar y se van a morir todas. Se van a morir, sí. Vale. Si fuera una zona, si vivieras por ejemplo en Andalucía, donde no baja de 0 nunca, podrías tenerla en el balcón sin ningún problema. Quizás en verano la tendrías que poner en un sitio más fresquito para que no se achicharren, pero en Andorra como baja de 0, se van a pasar mucho frío. Vale, bueno, ya pensaré a ver el sitio de... Exacto, tú madura la idea, vas analizando tus rincones de la casa, mira a ver si alguno te puede encajar. Miran varios vídeos en YouTube de cómo hacer una vermicompostera en casa, porque esto, viendo los vídeos y los modelos de vermicompostera, quizás te puedan ir aportando ideas de cómo podrías montártela en tu casa. Vale, ok. Y entonces, una vez que esto está en marcha y te funciona bien, no, o sea, es suficiente como para no tener que comprar abono
O igual necesitas... Depende de la cantidad de plantas que tienes. En mi caso, mi vermicompostera no produce lo suficiente para mi huerto. Yo sigo comprando abono. Pero la ventaja es que ha reducido la cantidad de basura que tengo que bajar todos los días. Entonces, antes la basura orgánica se acumulaba mucho más y muchas veces olía mal en la cocina porque habían restos ahí que se estaban pudriendo. Y ahora lo que va a la basura orgánica es tan poco que igual bajo una vez a la semana, no huele porque todo lo que es vegetal, que es lo que termina pudriéndose, se va a las lombrices. Entonces, no me sirve para todo el abono que necesito para mi huerto, pero sí me aporta muchos beneficios por otro lado. El cartón, los rollos de papel higiénico, yo llevo años sin tirarlos a la basura. Se va todo la lombriz. El huerto que tú puedes esperar tener en un piso, porque al fin y al cabo sí que es verdad que hay dos, bueno, este balcón sería el pequeño y hay no sé, 2 metros más largos en el otro lado. ¿Qué puedo esperar conseguir a nivel de comida? O sea, a nivel de rendimiento, así en maceta, puedo, por ejemplo, pensar en no comprar durante la época de buen clima, por ejemplo, no tener que comprar más tomates cherries, poder producirlos todos en casa, cosas así, o... No, Ahora, en principio, va a ser difícil que sea autosuficiente porque todavía está en esta fase de aprendizaje, de optimizar el espacio. Pero a medida que vaya pasando el tiempo y vayas aprendiendo las cosas que puedes combinar, cuántas plantas puedes lograr poner en un solo hueco, vayas viendo la velocidad que crece, vayas viendo qué es lo que vosotros consumís más a menudo, sí que puedes llegar a ser autosuficiente con algunas cosas. Por ejemplo, no sé cuántas personas son en tu casa, pero a lo mejor si tienes 5 personas, a las 5 personas... 2 adultos y 3 niños. Vale. ¿Coméis ensalada todos los días? O sea, ¿coméis lechuga todos los días? No cada día, pero con bastante frecuencia. Pues podrías llegar a tener lechuga para todas las cenas, por ejemplo, o tener hojas para ensalada para todas las cenas si ocuparas casi todas las jardineras. Imagínate que tienes ahí 3 jardineras con 2 o 3 tipos de lechugas, otra jardinera con rúcula, otra jardinera has puesto canónigos, es decir, que tienes varias hojas distintas. Podrías llegar a ser autosuficiente, sobre todo si en vez de cosechar la cabeza de lechuga entera, vas cosechando por hojas, porque así de una sola lechuga vas a sacar más cosecha. Si la rúcula la echas a boleo y vas cosechando hoja por hoja y deja la planta crecer, también vas a tener más cosechas. En invierno no tendrías tanta lechuga porque hace frío, pero podrías tener bastante kale, podrías tener otros cultivos de invierno, podrías poner varias dientes de ajo en tus jardineras. Quizás no tenga espacio suficiente para cosechar una cabeza entera de ajo, pero puedes cosechar un montón de ajos tiernos, de ajetes, porque los ajetes no necesitan mucho espacio entre ellos. Entonces, en una jardinera de estas, puedes poner un montón de dientes de ajos y vas a cosechar cuando tengan el grosor de un dedo. Entonces, vas viendo qué es lo que consumís con mayor frecuencia en tu casa y sí puedes llegar a ser autosuficiente en algunas cosas. Quizás no el 100% de vuestra alimentación porque es solo un balcón, pero sí puedes llegar a ser autosuficiente en varias cosas. El kale, por ejemplo, lo que hago, cuando hay algunas temporadas que tengo mucho kale y otras que no tengo nada de kale, entonces cuando hay mucha cosecha de kale, yo suelo triturar el kale puro, solo quito el tallo este del medio que es más fibroso y lo congelo en moldes de silicona, que podrías usar, por ejemplo, moldes de hielo. Entonces, cuando quiero hacer una crema con verduras, pues echo unos cubitos de esta de kale. El pesto, tengo pesto durante todo el año solo con la albahaca del verano. Entonces, si tienes 2 jardineras enteras de albahaca, puedes hacer pesto y congelarlo para bastante tiempo. Entonces, estas son cosas que vas a ir aprendiendo con el tiempo, viendo qué es lo que te funciona mejor en tu familia. ¡Hola! Hola. Verás lo que te funciona mejor en tu familia, cuáles son los alimentos que vosotros consumís más a menudo y qué es lo que te compensa cultivar con mayor cantidad o menor cantidad. Esto va a depender de cada familia, de cada persona y de cada espacio también. Pero sí, puedes llegar a ser autosuficiente en algunas cosas. En algunas cosas, claro. Por ejemplo, en esta pared de tu balcón, podrías poner un jardín vertical. En el jardín vertical, en la pared, te va a crecer un montón de hojas. Podrías tener lechuga ahí para el mes entero, solo aprovechando una pared, sin tener que poner más macetas en el suelo, en el bordillo. Entonces,
investiga un poco en Pinterest. Es excelente para coger ideas, sobre todo de jardines y macetitas y cosas que puedes encajar en un lado y en el otro. Vale. Y luego se me ocurre, nosotros solemos hacer unas vacaciones largas en verano que consisten en 15 días, nunca son más de 15 días seguidos, pero en 15 días seguidos en verano que no esté, se moriría todo. Depende. A empezar de cero, porque claro, no tengo un autorriego, bueno. Puedes poner un autorriego profesional con tubos y no sé si tienes algún grifo en tu balcón a donde puedas conectar una manguera. En este pequeño no, pero en el grande sí hay una manguera. Podrías poner un autorriego por goteo en veranos. He visto ya varias personas que han puesto en el balcón. O hay una opción más sencilla, sobre todo si son pocos días, que hay unos cacharritos, vende mucho en tiendas de estas de jardín, tipo Leroy Merlin, que es un cacharrito que tú encajas una botella de 2 litros y esto lo clavas en la maceta y regulas la cantidad de goteo que vas a poner. Lo ideal es que pruebes semanas antes de tu viaje para ver cuánto tiempo tarda en vaciarse la botella y si va a mojar lo suficiente. Entonces, te podría servir para unas vacaciones de 15 días poner estos sistemas de riego en las jardineras, aunque es más urgente en las jardineras más pequeñas que en las grandes. En las grandes, como hay más sustrato, no se va a secar tanto. En las jardineras del bordillo, estas sí se van a secar más rápido. Y otra opción para que se seque menos es poner acolchado, que es básicamente poner alguna materia vegetal sobre la tierra para que la tierra no evapore. Esto lo puedes poner durante todo el año, no solo cuando te vayas de viaje. Por ejemplo, césped, cuando se corta, este césped se puede usar para tapar la tierra, o si tienes acceso a algún sitio donde puedes conseguir paja, o si no, cuando salgas al monte, corta hojas, evita las flores porque las flores suelen venir con semillas y te van a crecer hierbas espontáneas en la maceta. Pero si cortas hojas y dejas que estas hojas se sequen un poco, que se vuelvan un poco pajiza, esto lo usas de acolchado en la maceta. Mira, de hecho tengo una aquí que igual te puede servir de ejemplo. Mira. Es hacer esto. Cubres la tierra con paja y esto te ayudará a mantener el sustrato húmedo durante más tiempo. Además, esta paja, a medida que se va descomponiendo, va aportando materia vegetal al sustrato, que es abono. Entonces, hacer esto en tus jardineras te ayudará en verano a que mantenga mejor la humedad y en invierno que esté más protegido de las heladas. Por ejemplo, el día que nieve, esta nieve no va a estar tanto en contacto con la tierra porque la capa superficial de tierra es donde están la mayor parte de los microorganismos del suelo. Entonces, cuanto más protegidos estén, más vivos van a estar y mejor pueden trabajar. Si tienes esta capa vegetal, cuando nieve, por ejemplo, no te va a afectar tanto, aunque si tienes cultivos ahí, cuando nieve lo ideal es que los tengas protegidos con un plastiquito para que no se queme con la nieve. Vale, y luego es eso, otra de las cuestiones que estábamos pensando desde hace tiempo es eso, como tenemos dos terracitas o balconcitos, este que son de las macetas es uno que la verdad no usamos casi nunca porque es demasiado pequeño como para poner una mesa o algo así. Entonces acabamos usando el otro que además tiene acceso desde el comedor y este que el acceso es desde la habitación de matrimonio, casi nunca salimos ahí porque no se usa. Entonces habíamos pensado contemplar la opción de acristalarlo, o sea, de cerrarlo completamente con ventanas de cristal y techo de cristal. Si hiciéramos esto, igualmente tendría pleno sol, pero claro, ya no le da el aire a no ser que tenga las ventanas abiertas. Igualmente me serviría para cultivar cosas o los sí. Al aire, digamos. No, si las cierras vas a tener ahí un invernadero perfecto para cultivar durante todo el año, invierno incluido. Vale. En verano quizás tengas que abrir un poco el cristal para que no se vuelva demasiado caliente, pero podrás cultivar durante todo el año si lo cierras. Porque vas a tener un invernadero de cristal, el sueño de todo jardinero. O sea que es una buena opción, poder cerrar de cara a la sin duda. Vale. Espera, es como un punto más para decidirnos a cerrarlo. Y no sé si se te ocurre algún consejo de estos de en plan súper novato, de no caigas en el error típico de hacer... Mi consejo, que no tengas miedo de inventar cualquier cosa que se te ocurra, porque vas a matar muchas plantas,
Esto lo hacemos todos hasta hoy, yo sigo matando plantas, es parte del proceso. Así que no te dé miedo de mezclar plantas, de poner cosas en sitio que a lo mejor quizás no es lo ideal, porque con el tiempo vas a ir viendo qué es lo que te funciona mejor en tu huerto. Te darás cuenta que en el huerto no hay como una regla. Algo que me puede funcionar en mi huerto a lo mejor no te funciona en el tuyo y algo que funciona en el tuyo no va bien en el mío, porque tenemos climas distintos, tenemos espacios distintos, tenemos gustos distintos. Entonces, tú intenta adaptar el huerto a vuestra vida, a vuestros gustos y con el tiempo, el huerto es un proyecto a medio o largo plazo. Nadie empieza un huerto esperando tener una cosecha abundante mañana. Entonces verás que con el tiempo el huerto va a ir siempre creciendo, va a ir siempre mejor. Yo cuando miro hace 12 años, cuando empecé a cultivar, era como, qué luz era. Y hoy en día yo ya voy plantando, metiendo semillas por todos lados y si sale estupendo y si no sale, pues mira, meto otra semilla y alguna saldrá, ¿sabes? Hazlo sin miedo. Y ahora al principio que tienes menos espacio, está menos optimizado, aprovecha también para cultivar brotes y microverduras, que básicamente es cosechar las verduras cuando aún están pequeñas, porque esto vas a necesitar menos tiempo hasta la cosecha, puedes cosechar mayor cantidad de un solo espacio y para los hortelanos principiantes que a veces todavía no tienen mucha paciencia en esperar a que todo crezca, te ayuda con la impaciencia. Entonces, combina brotes, combina microverduras y combina con verduras ya grandes de largo plazo. ¿Esto quieres decir es como los germinados? Los germinados es cuando comes la semilla solo con la raíz. Luego están los brotes, que es cuando comes las dos primeras hojas, los cotiledones. Luego están las microverduras, que es cuando comes a partir de la tercera hoja, pero en tamaño pequeño. Las típicas baby leaf que venden en el supermercado de lechuga son hojitas de lechugas pequeñas. Los brotes serían los cotiledones, que son las dos primeras hojas que salen siempre de las semillas. El germinado es solo la semilla con un germinado. La malta que se usa en la cerveza es un germinado. Vale. Es solo la semilla de cebada que ha salido un poquito de raíz y han cortado la germinación. ¿Y que lo haces como he visto, como bandejas pequeñas? Puedes hacer en bandejas. Mira, yo tengo algunas bandejitas aquí de las que uso. De hecho, esta está ya esperando que le ponga el papel. Mira, yo uso estas bandejitas aquí. Estos son unas semillas de chía que tengo esperando para que las siembre. Puedes usar bandejitas así para brotes. Para los germinados, a mí me gusta mucho usar el colador. Hay muchas personas que usan botes de cristal. No todas las semillas te van a crecer igual de bien. No todas las semillas son aptas para germinados. Algunas son mejor para brotes, otras son mejores para germinados. Entonces, lo ideal es ir probando. Yo, para mi gusto, a mí me gusta más en germinados las lentejas, creo que saben ricas. Y además las lentejas, cuando las tienes en germinados, puedes separar una parte de esos germinados para dejar para brotes y comer las hojas. En brotes me gusta mucho la chía, que además crece muy rápido. Me gustan todas las de la familia de las brásicas, el col, el rabanito, la rúcula, que germina muy rápido también. Para microverduras puedes poner remolacha, aunque es un poco lento, hay que tener paciencia. Puedes poner zanahorias, que también es un poco lenta. Puedes poner lechugas, esta es un poco más rápida. La rúcula también puedes poner en microverduras. La rúcula puedes comer tanto en brotes como en microverdura. Entonces, lo ideal es que vayas probando un poco con las semillas que tienes. Y luego con el tiempo vayas viendo cuáles son las que te funcionan mejor. La chía, por ejemplo, las primeras veces que puse, me salió fatal. Pero ahora que ya le he pillado el truquillo, sé que en 10 días tengo cosecha de chía. Y entonces cada 5 días más o menos o cada una semana pongo una bandeja nueva de chía y así tengo cosecha constante de brotes. Las lentejas la hago con un poquito menos de frecuencia porque es que son muy rápidas. En 3 o 4 días ya puedes comer los germinados de lenteja. Entonces ve probando con las semillas que tienes. Lo ideal si quieres hacer brotes de germinados es que busques semillas que sean ecológicas o que sean especiales para brotes de germinados. ¿Por qué? Las semillas que son de huerto suelen venir tratadas con algunos fungicidas para que no salga moho en la semilla y que crezca mejor en el campo. Esto quiere decir que no son lo ideal para comer en brotes de germinados porque las vas a comer muy pequeñas. Cuando las pones en el campo, aunque estén tratadas, pasan tantos meses hasta que
comas tu cosecha, que estos fungicidas ya se han dispersado. Pero en el caso de los brotes de germinados, lo ideal es que sean semillas ecológicas y no sean tratadas. La chía, por ejemplo, yo la suelo comprar en una tienda granel aquí en Logroño que solo vende semillas ecológicas y me germina muy bien. Pero claro, si vas solo a hacer una prueba ahora y pones un poquito de semillas que tenías del sobre de un huerto, tampoco te vas a morir y no pasa nada. Les digo, en el largo plazo, intentar que sean semillas ecológicas o propias para germinados porque no vienen tratadas. Vale, y esto lo comes como en la ensalada, ¿eh? Sí, Haces sí. una ensalada No hay que cocinarlo. Lo lo cortas, cortas a mí, por ejemplo, yo lo he hecho todos los días para el desayuno, suelo hacer una tostada con queso fundido, echo los brotes encima de la tostada y lo como. O vas a hacer una ensalada, pues echa la ensalada también. El germinado de lentejas, a mí me gusta mucho comer el poke. No sé si sabes qué es el poke. Es un plato hawaiano, que viene con, parece un sushi descompuesto, que viene con arroz, viene con salmón, viene con mango, aguacate, un montón de cosas. Pues yo suelo echar el germinado de lentejas ahí en medio, puedes echar el germinado de lentejas a una ensalada, puedes echar para adornar algún plato los brotes. En los restaurantes pijos suelen poner los brotes encima de adorno, pues puedes echar a donde te dé la gana, puedes comerlos puros si quieres. Lo importante es que no lo cocines, porque como son hojitas ya tan pequeñitas, si metes calor, se quedan en nada. Lo comes crudo. vale, ok. Y el agua para regar es agua del grifo normal, hay que dejarla que se le vaya el cloro por la noche, no pasa nada. Puedes usar agua del grifo normal, no hay problema. Yo uso agua del grifo normal, pero obviamente el mejor agua que van a tener las plantas es agua de la lluvia, porque no está tratada. Ahí en Andorra el agua del grifo será un agua bueno, porque estáis en la montaña. No es igual el agua del grifo de Barcelona o de Madrid, que son ciudades muy grandes, que el agua está muy tratada y la planta nota más. Ahí en Andorra yo creo que no vas a tener ningún problema con el agua del grifo. Pero si en algún momento ves que va a llover, ahí pon unos cubos en el balcón y recoge un poco de agua. Y luego este agua lo puedes usar para regar las plantas que te lo agradecerán, porque es un agua como más limpio, más puro. Vale. Pues bueno, de momento no se me ocurre ninguna pregunta más, creo que tengo bastante para empezar y bueno, no sé, quizá, pues eso, al ser muy principiante, ¿cuál es el cultivo quizás así más sencillo para, como dices tú, no desanimarse mucho, ¿no? Yo cogí lo que vi un poco, pero sin saber, sin tener ni idea de si era fácil o difícil, los tomates cherry, la lechuga. La lechuga Roma parece que va bien, lo que creo que las hojas se le han puesto como morenitas, esta blanquita como las que compras en la tierra, en la tienda, supongo, porque nunca la até y entonces le va dando el sol y va cogiendo No hay color. problema que se vayan poniendo morenitas. Esto es, efectivamente es más por el sol. Has empezado con los cultivos buenos, los típicos, con el tomate. El tomate tendrás que entutorarlo a medida que vaya creciendo. La lechuga es muy fácil de cultivar, sobre todo si has comprado de planteles. Te recomendaría también que probaras con los rabanitos y la rúcula. Son dos cultivos que crecen muy rápido y los dos también te van a servir con brotes. Prueba con los brotes de chía, que también son súper fáciles, sobre todo en papel mojado, no necesitas ni tierra. Si puedes comprar planteles de cebollas, pon alguna cebollita por alguna de las jardineras que tiene, te van a crecer bien. Quizás no te crezcan la cebolla esta grande del supermercado, pero puedes cosechar una cebolleta tierna. Si encuentras alguna planta de fresa, coge una o dos plantitas para empezar. La fresa desde semilla tarda mucho, no te lo recomiendo porque igual vas a estar ahí un año hasta que consigas una cosecha, pero si compras una primera plantita de fresa, en otoño esta planta de fresa se multiplica. Entonces dentro de un par de años ya tendrás fresas en todo el balcón. Así que fresa te va a aguantar muy bien. Pon alguna hierba aromática, pon alguna flor que encuentres por ahí, que también te va a venir muy bien para el huerto. Y poco más, yo creo que estos son los cultivos así más populares para empezar. Con el tiempo ya puedes ir buscando algún cultivo que sea un poco más especial, un poco más difícil, ir viendo, ir probando y según vuestro gusto, porque al final tiene que ser algo que vosotros queréis comer dentro de casa. Claro. Sí, sí, la idea, porque claro, esto es como lo que enseguida se te venía a la mente, era eso, los tomatitos cherry, la lechuga,
Y luego, por ejemplo, a los niños les gusta muchísimo el pimiento rojo, pero claro, estos pimientos son como así de grandes los que compras en el súper y no sé si es posible poner este pimiento o si esto tarda tanto o es tan difícil que no vale la pena y es mejor comprarlo. Claro, el pimiento es lento y necesita bastante calor. Y estas son cosas que tú irás viendo con el tiempo, si son cultivos que te compensan en tu zona o no. Por ejemplo, una cosa que te crecería muy bien en el balcón, algún fruto rojo de arbusto, por ejemplo, un arándano, una frambuesa, le pones una maceta en el balcón, son plantas que aguantan muy bien el frío, no vas a tener que protegerlas en invierno la podas ahí un poquito y en primavera y en verano te van a dar flores y frutos. La frambuesa crece muy bien además de macetas y el arándano. Y la frambuesa, no sé si a tus hijos les gusta, pero la frambuesa de orgánica de casa sabe como mucho más sabrosa, más potente y tienes variedad. Puedes poner una amarilla, puedes poner una rosa, una roja, la que más te guste. Y una planta te va a durar muchísimos años. Entonces, pon alguna fruta de estas de maceta, como estos frutos rojos. Y el pimiento, yo creo que ahí en Andorra te puede dar, pero igual no te va a salir una planta enorme con mucha cosecha. Y vas a tener una maceta bloqueada, por así decir, con un pimiento que no te va a dar una cosecha muy abundante. Pero yo que tú probaría, a lo mejor prueba con una variedad de pimiento que sea más pequeña. Hay algunos pimientos que no pican, que son más pequeñitos, que no son estos pimientos rojos tan grandes y que te puede funcionar, quizás. Vale. La idea de los arándanos y las frambuesas no se me ha ocurrido y esto me gusta mucho porque les gustan muchísimo. Este necesito, entiendo que es como un arbusto, necesito una Sí, maceta grande. una maceta de unos 20 litros es suficiente. Vale. ¿Las moras también se pueden? ¿Sí? Las moras sí, se pueden también, pero yo que tú buscaría alguna que no tenga espinos, porque hay algunas variedades de mora que tienen espinos. Vale. Y es que este tipo de plantas y de frutos del bosque son bastante resistentes, Sí, aguantarían al bastante frío, bien. sí, 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 sin ninguna duda. Y además, como son más o menos de arbusto, no ocupan tanto espacio. No es como, por ejemplo, un manzano que te va a volver un arbolaco ahí gigante. La mora, el arándano, la grosella también, se quedan todos arbolitos así pequeños, entonces crecen bien en una maceta. Vale. Y a nivel de algún, bueno, esto obviamente es más, no es como para tenerlo para comer, porque no sé si llegaría al día, quizá como de decoración, pero ¿existe o sabes si existe alguna variedad de, por ejemplo, un limonero o algo así que sí que aguante un clima frío? ¿Podría tener un arbolito de limones que aguante el invierno o no? Yo tengo un limón, un limonero en mi balcón, en una maceta. Lo que pasa es que todavía no me ha querido dar limones. Es un árbol que te va a tardar más tiempo en darte cosecha. Si ya está establecido, te podría aguantar el invierno. Quizás sufra un poco, pero te podría aguantar el invierno porque yo he visto limones plantados en el suelo en ciudades de Brasil que nievan. Entonces te podría aguantar, pero si no tienes tanto espacio, quizás te compensa mucho más poner otra planta que te vaya a dar cosechas más abundantes y que le gusta más tu frío, en vez de forzar una planta a adaptarse. Por ejemplo, yo aquí en Logroño no es el frío de Andorra, pero por mucho que me guste el aguacate, no me van a salir aguacates en el balcón, ¿sabes? Entonces es preferible poner en el balcón algo que sé que me va a dar cosecha en vez de estar forzando ahí al aguacate a que produzca en el frío. Y ahí en Andorra pues lo mismo, busca alguna planta que le guste el frío y que te da cosecha en el frío, porque así tienes el espacio mejor aprovechado. Las fresas, sin ninguna duda, te van a salir fenomenal, porque cuanto más frío pasan, más cosecha producen en primavera. Vale. De hecho, la gente que suele poner fresas en zonas muy cálidas, la fresa saca muchas hojas y menos fruto. Si la fresa pasa frío en invierno, te va a sacar menos hojas y más frutos. Entonces ahí te va a salir bien. Vale. Bueno, pues tengo mucho para Tienes trabajo preguntar. para rato. Pero nada, te quería agradecer la oportunidad bueno, encantada de que dediques un rato a gente pues como yo que no partimos de cero, no sabemos nada porque es un gustazo poder ver a alguien que le gusta, que se nota que le gusta, que está dispuesto a compartir su tiempo y desde luego, aunque sí que a veces compras algún libro, lo lees y sacas partido de lo que te dice el libro,
no es para nada igual que tener a alguien que te lo cuenta en vivo y en directo y que puedes hacer estas aportaciones, ¿no? Es algo que te agradecemos un montón. No, y yo agradezco a vosotros que me escuchéis, porque al final yo hablo de plantas hasta con las paredes. Si no hay nadie para escucharme, ¿con quién hablaría? Así que estamos los dos en el beneficio aquí. Yo hablo y tú escuchas. Muy bien, Milena. Luego me vas enviando fotos a ver cómo van avanzando tus cultivos. Vale, prometido. Te mandamos un beso muy grande, Milena, desde Andorra, toda la familia, y esperamos eso, que con el tiempo y paciencia, y además también, aparte de la parte física, de que luego puedas disfrutar la cosecha, creo que es bastante importante para los niños que aprendan y vean que esto no es cuestión de un día, que hay que tener paciencia, que es un proceso natural. Todo Sin esto duda. me gusta mucho poder adaptarlo un poco a que los niños también vivan todo esto. Y les va a encantar. Yo si hubiera tenido un huerto de pequeña comería mucho mejor. Yo tardé hasta los 30 años casi en querer comer tomates. Bueno, Así que es un beneficio para ellos enorme el tener un huerto. Lo verás en el medio plazo sobre todo, que les va a encantar, seguro. sí, sí. Estoy Pues segura. nada, Carolina, cuidaros mucho por ahí. Espero tus fotos del huerto y vamos hablando. Perfecto, muchas gracias, Milena. Hasta luego. Adiós.